Pero lo que quiero decirles es que todos, desde que hemos tenido una infancia, nosotros hemos tenido alguna fascinación por lo desconocido. Y muchas veces nosotros nos hemos puesto metas que parecían inalcanzables, que la hemos podido alcanzar. Lo mismo pasa en la medicina. Hay muchos temas que son un poco complejos, y más en la medicina crítica, y son muy pocos explorados. Pero quiero tratarles como de hablar un poco de manera muy resumida qué tenemos en la actualidad en el shock cardiogénico al 2023. Entonces, yo me pregunto si yo hubiera dado esta charla hace 1, hace 2 años y hace 3 años, si hubiéramos cambiado posiblemente algo. Y probablemente puede ser que no hubiéramos cambiado nada y la charla hubiera sido igual en el 2019, en el 2020 o en el 2021 a la fecha de hoy. Pero cuando yo me fui a buscar literatura sobre shock cardiogénico, mire lo que me he encontrado. Me he encontrado que la evidencia ha venido siendo un poco más robusta en los últimos años. Es decir, que sí tenemos más evidencia y más soporte en los últimos años en shock cardiogénico. Y muy probablemente si yo me pongo, ahorita que pasó el 31, muchos vieron muchos niños disfrazados, y yo no sé, de pronto tal vez aquí en el auditorio, quién pueda creer de pronto en brujas. Y si yo me pongo a preguntarle a una bruja, probablemente, ¿de qué me puedo morir? ¿Qué creen que ustedes que me pueda decir la bruja? De enfermedades cardiovasculares. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial, por encima de respiratorias, por encima de sumando cánceres, por encima de inclusive la violencia, ¿sí? Pero lo que no nos puede decir ella es lo siguiente, no nos puede decir, y esto es lo que nosotros estamos acostumbrados día a día en todos los servicios que vemos nosotros nuestro paciente con shock cardiogénico. Lo primero que nosotros preguntamos es ¿cómo está la presión arterial? Y si ustedes creen que yo vine a hablarles a ustedes aquí de que shock cardiogénico es igual a la presión arterial, eso es mentiras. Es lo que menos yo pregunto en un paciente con shock cardiogénico, la presión arterial. Y todos solamente miran el monitor, me dicen la presión está en tanto, doctor, y realmente la presión arterial no es todo en shock cardiogénico, y para mí no lo es prácticamente lo que pregunto en shock cardiogénico. Y la mayoría le decimos al paciente, doctor, pero ya le pasé un bolito de líquidos. Y muchos otros llegan y dicen, pues esperemos la evolución, doctor. Y nosotros esperamos la evolución y el paciente termina falleciendo. Por eso es que hoy en día hemos creado o estamos creando equipos de shock. Los equipos de shock nos lleva a identificar de forma muy temprana a nuestro paciente, clasificar su severidad, darle la estabilización inicial, poder revascularizarlo de forma muy temprana, y además de eso, si en el caso que tengamos un síndrome coronario agudo con elevación del STI en shock cardiogénico, y podemos nosotros utilizar la monitorización avanzada para poder llegar al soporte circulatorio de forma muy temprana, porque lo que acaba de decir de pronto tal vez mi compañero ahorita en la conferencia anterior de estrategias invasivas de hemodinamia, no estoy como tan de acuerdo de que ya las asistencias y el soporte circulatorio temprano no sirva en shock cardiogénico. Realmente esto es lo que básicamente mejora la sobrevida en estos pacientes. Y mire el registro de Norteamérica de los pacientes choqueados. ¿Cuál es la principal causa de los shocks? El cardiogénico. Y esos cardiogénicos, la causa más frecuente son los infartos con elevación del ST. Y si yo me pongo a ver la incidencia de shock cardiogénico en infarto, puede ser tan alta, pero a medida del tiempo nosotros hemos podido, y la idea es que sigamos identificando de forma precoz y tratando a estos pacientes de forma muy temprana para poder bajar la incidencia en estos casos. Y miren la mortalidad en shock cardiogénico, la bruja no se estaba equivocando. Miremos que la mortalidad en shock cardiogénico de 10 pacientes que se hospitalizan en unidad de cuidados intensivos por shock cardiogénicos, el 50% de estos pacientes fallecen. Es decir, tenemos una mortalidad muy alta en los pacientes con shock cardiogénico. Y muy probablemente somos algunos de nosotros, inclusive hasta yo mismo, cuando me paro enfrente de un paciente de shock cardiogénico, y muy probablemente no
A veces no sé qué camino tomar en este paciente, cuál sea la mejor ruta, y lo que hoy quiero traerles a ustedes de forma muy clara y muy concisa es estos 4 aspectos, por lo menos que se vayan de la conferencia en el día de hoy con estos puntos claves. Primero, cómo definimos shock cardiogénico, qué lo causa, cómo realizo el abordaje diagnóstico y cómo lo manejamos. Primero que todo, ¿cómo definimos shock cardiogénico? Yo creo que esta definición la conocemos la mayoría, es definida por un bajo gasto, secundario a una patología cardíaca que resulta una disfunción orgánica. El bajo gasto lleva a una disfunción orgánica y lleva a una inadecuada perfusión. Quiero que le pongan mucho cuidado a esta definición. Bajo gasto, disfunción orgánica y hipoperfusión tisular. Esta es la definición general, pero a pesar del tiempo han venido ciertos criterios operativos a medida del tiempo y nos casamos con este último, del Culprin Shock, que nos decían y nos seguían metiendo la presión arterial por debajo de 90 por más de 30 minutos o que requiera vasopresores, más congestión clínica, más hipoperfusión tisular, pues esto es, yo creo que es mentira definir así shock cardiogénico. Yo no estoy de acuerdo con esta definición. Si nosotros nos vamos realmente a que el shock cardiogénico es una disfunción orgánica, miocárdica, que me ocasiona disminución del gasto cardíaco, ¿qué me va a llevar? A nivel vascular, ¿qué me va a llevar? A producir una vasoconstricción, y esa vasoconstricción, cuando los vasitos se me empiezan a cerrar por todo el sistema de vasoactivo, me va a llevar a producir una disminución de la perfusión microvascular y sistémica. ¿Qué es lo primero que va a aparecer el paciente? Algún signo de hipoperfusión, es decir, disminución del gasto urinario, paciente con alteraciones de estado de conciencia o elevación de los marcadores de hipoperfusión. Entonces, realmente nos preguntamos, ¿y dónde está la hipotensión arterial por aquí? Realmente yo no veo la hipotensión arterial inicialmente para definir shock cardiogénico. Miremos que la principal definición de shock cardiogénicos es la hipoperfusión tisular. Entonces, ¿cómo nosotros podemos buscar esa hipoperfusión? Los pacientes con el ácido láctico. Una medida es ácido láctico, hay hipoperfusión clínica o hipoperfusión paraclínica, tenemos que buscarla de alguna forma y esta es una de las medidas que nosotros podemos mejorar mortalidad. Miremos los pacientes que llegaban con niveles de ácido láctico elevados al ingreso, los que depuraban a las 8 horas y los que posteriormente se mantenían elevados después de las 8 horas, eran los pacientes que más fallecían. Entonces el ácido láctico es un buen indicador de mortalidad. Y si nosotros vemos los pacientes con shock, los que tenían hipoperfusión aislada comparado con los que tenían hipotensión, vemos que los de hipoperfusión aislada eran los pacientes que más fallecían a los que tenían hipotensión. Entonces, primer concepto es que los pacientes con hipoperfusión me aumenta más la mortalidad a tener el paciente con hipotensión. Entonces, de aquí podemos decir nosotros que el shock es igual a hipoperfusión tisular. Y no solamente esto, vea este concepto tan bonito, realmente si nosotros tenemos también las transaminasas elevadas por encima del 20%, es un criterio de mortalidad en shock cardiogénico. Y si nosotros le ponemos también que el paciente tenga lesión renal aguda, me aumenta la mortalidad y me aumenta el requerimiento de requerir soporte circulatorio mecánico. Y entonces yo me pongo a pensar que ahora, hoy en día, el shock cardiogénico se define como un concepto cardiometabólico. Y nos hemos quitado ese concepto, el concepto hemodinámico del shock cardiogénico que tenemos todos. Todos tenemos metidos en la cabeza que el shock cardiogénico es un concepto hemodinámico y el shock cardiogénico es realmente un concepto cardiometabólico. Y vemos aquí el concepto cardiometabólico, el shock cardiogénico, que independientemente de la causa es el que mayor mortalidad tenía y el que mayor estadio del SCAI de severidad me presentaba en esos pacientes. Entonces realmente el futuro del shock cardiogénico es el futuro en el componente hemometabólico y el que mayor me causa mortalidad y no en un pasado que nosotros veníamos presentando o veníamos llamando como un shock hemodinámico y solamente nosotros le poníamos cuidado a la presión arterial. Y esto marca un hito porque nos marca muchas cosas para poder actuar en los pacientes de shock cardiogénico y es como si fuera el primer hombre cuando pisó la luna, realmente nos marca ciertas estrategias que podemos tener nosotros en shock cardiogénico. Y este es el ciclo del shock cardiogénico, es muy fácil. Disfunción cardíaca, hipoperfusión, hipotensión, lesión renal, lesión orgánica, perpetúa la acidosis, perpetúa la respuesta inflamatoria sistémica, hay una respuesta inadecuada a catecolaminas y es el ciclo vicioso básicamente del shock cardiogénico. Esto es algo para que ustedes lo tengan muy presente y muy en mente. Realmente esta es la clasificación del SCAI
de shock cardiogénico de la Sociedad de Angiografía e Intervención, realmente es un triángulo en diferentes letras que me evalúa la severidad. Y esto es muy importante que lo conozcan y se lo voy a mencionar de la siguiente forma. La letra A es el paciente que está en riesgo. El paciente que está en riesgo de desarrollar shock cardiogénico es el paciente que está con un evento coronario, el paciente que está con una insuficiencia cardíaca, pero el paciente podemos nosotros evaluarlo desde el punto de esta escala muy bonita porque nos evalúa la parte clínica, la parte biomarcador, la parte inclusive de monitoreo invasivo y no invasivo y la parte de presión arterial, pero realmente estos pacientes están normotensos. El paciente con la letra B es el paciente que está en pre-shock. Entonces, este paciente que está pre-shock, mire que tenemos el paciente hipotenso con o sin congestión, pero no está hipoperfundido, no está hipoperfundido. Y el realmente shock, el shock realmente, el estadio C, el clásico, debemos tener hipoperfusión como regla general y ya puede tener hipotensión o no, porque en los estados iniciales podemos encontrar el paciente normotenso y posteriormente hipotenso. Entonces realmente la definición hace énfasis a la hipoperfusión y no a la hipotensión. Ya la letra D es el paciente que viene en deterioro, el paciente que está deteriorado, el paciente que está hipoperfundido, congestivo, hipotenso, en deterioro, y el E es el extremo, el que está en shock refractario. Y esto nos sirve bastante porque nosotros podemos evaluar a qué paciente, hasta dónde podemos llegar con el tratamiento médico a nuestro paciente y cuándo debemos pensar nosotros en algún tipo de soporte circulatorio mecánico. Aquí nos dicen que probablemente en este estadio C es donde nosotros tenemos que llegarle de forma muy temprana, porque si le llegamos muy tarde a este tipo de soporte circulatorio mecánico, en los shock probablemente la sobrevida va a ser menor. Igual manera, la tasa de sobrevida solamente con el manejo médico. El manejo médico realmente son los estadios iniciales A y B, pero realmente los estadios finales no nos va a responder al tratamiento médico. Muy importante porque nos da nos clasifica según la severidad y qué hacer en estos pacientes. Entonces, como le dije, la denominación común de estos pacientes de shock es igual a hipoperfusión tisular y no necesariamente a hipotensión arterial. Esto es algo muy importante. ¿Qué lo causa? Lo puede causar cualquier causa que afecte el cardiomiocito, arritmogénico o mecánico. No la voy a mencionar por áreas del tiempo, pero realmente puede ser ocasionado por diferentes causas, como lo acabé de mencionar, y realmente la mortalidad depende de si es agudo, crónico agudizado y el ventrículo afectado. Y vemos aquí que independientemente, pues aparte obviamente que vemos que los pacientes con enfermedad coronaria con infarto se murieron más que los pacientes con falla cardíaca, pero los pacientes que tenían compromiso biventricular o el ventrículo derecho tenían mayor mortalidad que solamente básicamente que no tuvieran compromiso ventricular o el ventrículo izquierdo. ¿Cómo realizo el abordaje diagnóstico en los pacientes con shock cardiogénico? Vemos de que no solamente la presión, tenemos que tener unas medidas de evaluar hipoperfusión a nivel gastrourinario, a nivel cómo está la respiración de mi paciente, cómo están mis biomarcadores, y yo creo que este perfil que nosotros nos enseñaron y fue muy útil en nuestra época ya ha venido evolucionando y ha venido quedando prácticamente en desuso, porque realmente el perfil de la doctora Stevenson fue un perfil clínico, pero ha venido evolucionando a través del tiempo, y hoy en día tenemos nosotros el uso de ultrasonografía o el uso de monitoreo o biomarcadores en nuestros pacientes, que podemos tener un mejor abordaje diagnóstico en nuestros pacientes con shock cardiogénico. 3 ejes principales en estos pacientes del shock cardiogénico: evaluar el fenotipo, si es isquémico o no es isquémico, si es agudo, si no es agudo, el compromiso del ventrículo, realmente si es biventricular o no es biventricular, evaluar la hipoperfusión de nuestro paciente, evaluar la severidad de nuestro paciente y qué modificador de riesgo podemos tener en nuestros pacientes con shock cardiogénico, si el paciente hizo paro, si está en coma, si tiene una lesión cerebral, la edad del paciente o si es reversible o no es reversible. Entonces yo quiero darle un resumen con respecto a esta clasificación del SCAI. Tenemos la evaluación clínica que se debe hacer en todos. Básicamente aquí debemos evaluar congestión, hipoperfusión, al igual que en la parte bioquímica, marcadores de hipoperfusión. Imagenológico, tenemos la parte de ultrasonografía, la cama del paciente, como el POCUS, como el ecocardiograma, y mire el monitoreo hemodinámico avanzado. Realmente en los primeros estadios, en el A y el B, podemos utilizar
monitorización no invasiva, pero aquí nos empieza a alarmar que a partir del estadio C es donde nosotros tenemos que utilizar monitoreo hemodinámico pues un poco más avanzado para llegarle un poco más temprano a mis pacientes con soporte circulatorio mecánico. ¿Qué puedo decir del perfil bioquímico de mis pacientes? Realmente esto que todo el mundo pregunta en la UCI, cómo está la tasa de extracción, cómo está el delta CO2, cómo está la saturación venosa, estos son parámetros subrogados sin impacto clínico en los pacientes con shock cardiogénico, realmente no tienen impacto. ¿Qué podemos decir del POCUS? Que el POCUS realmente llegó para quedarse, que realmente podemos nosotros hacer 3 áreas básicas, la ecocardiografía pulmonar, la ecocardiografía básica, la ecografía vascular, y aquí nosotros podemos determinar por el protocolo Blue, por lo menos si mi paciente está congestivo, lo igual pues midiendo obviamente el diámetro de la vena cava, si colapsa o no colapsa, o con el protocolo Vessus, que también a medir básicamente el índice de pulsatilidad renal, hepática y portal, podemos evaluar también esa parte. Y si nosotros le agregamos 4 vistas ecocardiográficas, que es la subcostal 4 cámaras, la apical 4 cámaras y la paraesternal eje corto y eje largo, podemos tener una mejor perspectiva que está pasando con nuestro paciente. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos que si hacemos estos 7 puntos básicos, que es el protocolo Blue, mientras más el protocolo FEI, que suman 7 puntos, nosotros evaluamos congestión, evaluamos hipoperfusión y de parte estamos evaluando de una vez si mi paciente tiene alguna de estas características. Podemos evaluar hipovolemia, si mi paciente está obstruido, si tiene taponamiento cardíaco, cómo está la función ventricular, si mi paciente tiene trastornos de la contractilidad, si tiene alguna disfunción valvular o tiene de pronto algún chun que nosotros podamos corregir y básicamente solucionar a nuestro paciente con shock cardiogénico. ¿Qué puedo decir de esto? ¿Qué puedo decir de la monitoría hemodinámica no invasiva? Como le dije, las primeras etapas, el estadio A y B, monitoreas pues no invasivas, pero a partir del C, cuando el paciente está hipoperfundido, vemos que comienza a aparecer aquí el pico y realmente en la D y en la E, pues no hay duda de que si nosotros tenemos que tener un catéter de Swan-Ganz, una monitoría un poco más invasivo, nos va mucho mejor con nuestro paciente en shock cardiogénico. Y vemos de que esto nos sirve porque también nos aprende a diferenciar el compromiso biventricular de nuestro paciente y nos aprende básicamente a tener algunos parámetros que nos van a ser muy útiles en mortalidad, como el índice de la pulsatilidad de la arteria pulmonar, como el poder cardíaco y entre otros. Como vemos aquí, estos son los parámetros de valor pronóstico hemodinámicos de mi paciente con shock cardiogénico. Son muy útiles y vemos esta publicación del uso del catéter de Swan-Ganz, prácticamente que muchos lo han satanizado al catéter de Swan-Ganz, lo venimos utilizando muy poco y vemos de que en esta publicación en los pacientes con estadio D y estadio E del SCAI que realmente que no tuvieron monitorización y así nos encontramos muchos pacientes en unidad de cuidado intensivo, pacientes con el monitor y está choqueado y está con orepi, está con vasopresina, está con dobuta y solamente el paciente tiene un monitor y hagámosle ácido láctico y el paciente termina falleciendo. Entonces vea, la mayoría de pacientes estamos aquí en SCAI D o en SCAI E sin monitorización y mire la mortalidad. Si le pongo una monitorización incompleta, pues disminuye un poco menos la mortalidad, pero si le hago una monitorización completa a este paciente, mire cómo la mortalidad disminuye. Entonces quiere decir que básicamente la monitorización hemodinámica invasiva y más completa, como en este caso con la catéter de arteria pulmonar, básicamente mejoró la mortalidad, básicamente en los SCAI D y en los SCAI de estos pacientes. ¿Qué nos dicen las guías? En pacientes que presentan shock cardiogénico, considere colocar un catéter de arteria pulmonar para definir una estrategia apropiada de forma temprana con recomendación 2B. Y esta publicación fue hace de un mes. Mire, pacientes de selección, ya el catéter de Swan-Ganz lo estamos volviendo otra vez a revivir y básicamente también el balón de contrapulsación que lo habíamos satanizado un poco, hay más evidencia, hay más estudios y más soporte sobre esto y realmente mire, esta publicación fue muy reciente del American College que realmente cuando debemos considerar en pacientes, aquí lo ponen en un SCAI B, en un estadio de pre-shock para evaluar rápidamente la progresión a este paciente del shock en pacientes que no nos compaginan la parte clínica con la parte hemodinámica o el paciente que nosotros necesitamos escalar algún tipo de terapia. Y probablemente esto nos pasa a muchos. ¿No tiene audio? Bueno, entonces yo les comento acá
Esto prácticamente, esta es la experiencia real, esto tiene un audio pues bien chévere, pero no sé por qué no suena. Realmente estos son dos jóvenes que intentan colocar un cassette o un tomadisco y le dicen que ponga la canción 3 y realmente ellos no saben colocarlas. Repetimos otra vez el video. Entonces, no nos rompas el radiocassette, Marco. Probemos mejor con el tocadisco. Pon la canción 3 de la cara B. ¿Sabes lo que es la cara B? Sí, no. Esa canción es la 1. Melquiades, pon la canción 3 de la cara B. Pues la cara B, 1, 2, 3. Enhorabuena. entonces, ¿qué pasa? Ahorita, ¿cuántos colocan ustedes catéteres Swan Gas en cuidado intensivo? Muy pocos. Entonces, los estudiantes que están saliendo hoy en día no tienen experiencia con local y muchas veces si no tienen experiencia, pues no van a aprender a realmente dar una interpretación o poderlo utilizar de una forma adecuada. Mientras que básicamente las personas viejitas que trabajamos en cuidado intensivo o los que trabajan en cuidado intensivo hace tiempo son los que realmente tienen esa experiencia pues real para poder monitorizar a mi paciente. Y es muy diferente abordar un shock sin monitorización avanzada o un shock con monitorización avanzada, porque puede ser una caída en salto libre en mi paciente. ¿Cómo lo manejamos? Esto es lo que está cambiando. Realmente tenemos que hacer un reconocimiento precoz, evaluar el riesgo de mi paciente y tener la meta del tratamiento para el manejo médico o los diferentes soportes circulatorios mecánicos. Tenemos que tener un protocolo de transferencia de forma rápida, activar mi equipo de shock y tener un grupo multidisciplinario para poder nosotros derivar a mi paciente a la mejor estrategia. Ya hablamos de esto del manejo farmacológico del shock cardiogénico y no farmacológico en el contexto del síndrome coronario agudo, que debe ser una revascularización temprana para dar un flujo TIMI adecuado. Ya hablamos del tratamiento farmacológico, mis compañeros. Ya ustedes saben cómo manejar precarga, cómo manejar poscarga, cómo manejar contractilidad y frecuencia cardíaca. No les voy a hablar de eso. Realmente mi compañero Sánchez ya habló del shock cardiogénico en posinfarto, de revascularizar o no todos los vasos. Aquí tenemos pues la bruja que le estaba diciendo inicialmente, la que nos evalúa la mortalidad. ¿Será que debemos revascularizar o no? Pero lo que sí tenemos es que hacerlo de forma temprana en mi paciente con infarto, con elevación del STI, más que todo si está en shock cardiogénico, porque los pacientes que revascularizamos de forma temprana, a los que le dimos un tratamiento inicial de forma médica, realmente son los que básicamente más se morían, y no revascularizar todos los vasos, porque realmente revascularizar el vaso culpable fueron los que nos impactó básicamente en mortalidad y en el compuesto de tasa de falla renal en nuestros pacientes. Entonces, revascularizar de forma temprana y revascularizar de solamente el vaso culpable. Esto ya lo mencionó mis compañeros. Tenemos que nosotros, a partir del shock cardiogénico en los pacientes con hipoperfusión, porque aquí ya denominamos hipoperfusión, que tengamos hipotensión, considerar temprano el uso de soportes circulatorios mecánicos, y cuando los héroes no mejoran al paciente, tener el grupo de soporte mecánico para poder obviamente ofrecer otra alternativa a nuestro paciente. Entonces tenemos aquí el paciente, tenemos hacerle un diagnóstico temprano, y esto comprende todo el grupo de enfermería, cirugía cardiovascular, grupo médico, rehabilitación, para poder obviamente este grupo multidisciplinar, este grupo de shock cardiogénico, poder actuar de forma temprana y de forma precoz. Tenemos aquí el nuevo paradigma de shock cardiogénico, es identificar, clasificar rápido el paciente en shock, estabilizarlo, evaluar qué paciente requiere el soporte, la revascularización temprana, como les acabé de hablar, en la monitoría de forma completa hemodinámica para poder llegar de forma muy temprana al soporte circulatorio mecánico de nuestros pacientes. Y vemos de que los equipos de pre y post-shock nos han impactado bastante en mortalidad, y esto parte de los grupos multidisciplinares que tenemos que tener en cada institución: el grupo de cuidado intensivo con todo su equipo, el grupo de cardiología intervencionista, el grupo de falla cardíaca, el grupo de cirugía cardíaca, para poder obviamente interlazarnos entre equipos y poder
tener el mejor desenlace de nuestro paciente. Y es muy diferente trabajar en shock cardiogénico sin equipos de shock a diferente pues trabajar con equipos de shock en mi paciente de shock cardiogénico. Entonces, mensajes para llevar: la mortalidad del shock cardiogénico aún sigue siendo alta, la definición está ajustada a hipoperfusión como marcador de relevancia y debemos hacer un manejo integral y multidisciplinario en los pacientes con shock cardiogénico. Y es muy diferente porque realmente cuando vimos nosotros inicialmente cómo veíamos las estrellas y ahorita hemos evolucionado con el telescopio Hubble, que la vemos un poco más clara y un poco más esclarecido el universo, y así espero pues que le haya quedado pues la charla en este corto tiempo que les comenté. Muchas gracias.